Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, muy agradecido a la función que cumple en la región el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, eh, en el impulso de este nuevo campo de la inteligencia artificial y el derecho, algo que estamos analizando a lo largo de ya esta tercera sesión virtual. Hoy nos convocan estos aspectos legales de la denominada forencia digital con un enfoque muy claro sobre cuál es la aplicabilidad que tiene esta nueva inteligencia aplicada a la investigación de los diferentes aspectos que hacen a la delincuencia y también otras aplicaciones de uso público y privado, como lo vamos a ver más adelante. Es así que, como bien lo anticipaban las filminas de inicio, nuestros objetivos de hoy va a ser comprender el papel de la inteligencia artificial en el enfoque de la forencia digital. Es así que, como inicio, vamos a empezar a definir cuál es el concepto que se tiene sobre forencia digital, cuáles son las aplicaciones y cuál sería un debido uso y debidas prácticas de dicha experticia forense. Es así que, como primera medida, vamos a empezar discutiendo lo que es el término de la cadena de custodia digital en contexto de inteligencia artificial, para luego explorar la legalidad de los métodos de extracción de las pruebas digitales utilizando inteligencia artificial. Eh, Eso nos llevará a que necesariamente deberemos examinar cuáles son los desafíos legales de la privacidad y los allanamientos digitales con el uso de inteligencia artificial. Es así que luego de avanzar en el proceso de investigación, es muy importante que tengamos en cuenta que debemos también analizar la jurisdicción en los delitos cibernéticos y su relación con la inteligencia artificial y las características que estos poseen. Es así que, de acuerdo al temario, comenzaremos con lo que es la introducción a la forencia digital, eh, con una breve definición y que trataremos de dar el alcance de forencia digital. Así que resaltaremos la importancia y las aplicaciones de la inteligencia artificial en la forencia digital. Es así que una breve definición y alcance de la forencia digital se puede establecer que la forencia digital se refiere al proceso de identificar, verificar, preservar, analizar y presentar evidencia digital de una manera que sea legalmente admisible. Esta disciplina abarca una amplia gama de metodologías y técnicas para examinar datos almacenados en dispositivos electrónicos como computadoras, teléfonos móviles y servidores. Es así que la forencia digital se aplica en diversos contextos, incluyendo investigaciones criminales, como lo decíamos al principio, disputas civiles y auditorías internas en el mundo corporativo. Es así que, en cuanto a la importancia y las aplicaciones de la IA en la forencia digital, podemos decir que este campo de la inteligencia artificial está transformando la forencia digital al ofrecer herramientas avanzadas que mejoran la eficiencia y precisión del análisis de datos. Algunas de las principales aplicaciones de la inteligencia artificial en la forencia digital incluyen estas actividades. Como primera actividad, o la más destacable, es la automatización del análisis de los datos. Aquí ya entramos en un campo del data science. Así, la inteligencia artificial puede procesar grandes volúmenes de datos mucho más rápidos que los métodos tradicionales o convencionales. Esto es crucial en casos donde se necesita analizar los terabytes de información, como en investigaciones de fraudes financieros o cibercrímenes. Otro aspecto para resaltar de la influencia de la inteligencia artificial dentro de la forencia digital es la detección de patrones y anomalías. Frente al gran volumen de procesamiento de datos que se genera, aplicar esas bases de datos con un análisis algorítmico, estos algoritmos de aprendizaje automático pueden identificar patrones inusuales en los datos que se están analizando que podrían indicar algún tipo de actividad ilícita o bien indicar la pesquisa de cualquier tipo de investigación que se esté llevando adelante sobre dichos datos. Así, por ejemplo, la inteligencia artificial puede detectar comportamientos anómalos en redes que sugieren una brecha de seguridad. Otro papel preponderante que juega la inteligencia artificial dentro de la forencia digital es la recuperación de datos. En el aspecto de la recuperación de datos, la inteligencia artificial puede mejorar las técnicas de recuperación de datos, permitiendo la reconstrucción de los archivos borrados o dañados. Esto es vital para recuperar la evidencia que podría haber sido eliminada intencionalmente.
Esto en la sesión anterior habíamos hablado de los datos, de los metadatos. Eh, Realmente esta situación está vinculada técnicamente con dichos aspectos para poder ser facilitados en su recuperación y en su análisis por parte de los algoritmos predictivos o de machine learning o deep learning que pueden llegar a estar involucrados en la investigación. Es así que otro punto para resaltar es el análisis de comunicación y redes sociales. Herramientas de inteligencia artificial pueden analizar grandes cantidades de comunicaciones, como pueden ser los correos electrónicos, los mensajes de texto, publicaciones en redes sociales. Todo ello para identificar relaciones y conversaciones relevantes para una investigación. Está claro que está muy avanzado actualmente. Más que nada por esta cuarta faceta, que es el reconocimiento de imágenes y videos que viene relacionado con la anterior. Eh, Eso es lo que aún potencia más la forencia digital en entornos de inteligencia artificial. Es así que la inteligencia artificial puede automatizar el análisis del contenido multimedia, permitiendo la identificación de objetos, personas y actividades en imágenes y video. Esto es especialmente útil en casos de explotación infantil o terrorismo, donde se necesita revisar grandes cantidades de material visual. Esto lo hemos resaltado también en la sesión anterior, donde la forencia digital y la inteligencia artificial toma mayor importancia frente a delitos de tan magnitud o de gran magnitud como es la explotación infantil o el terrorismo. Es así que a modo de conclusión de esta primer enunciado, es que la conclusión hace que la integración de la inteligencia artificial en la forencia digital no solo acelera los procesos de análisis y recuperación de datos, sino que también aumenta la precisión y fiabilidad de las investigaciones. Estas herramientas avanzadas permiten a los profesionales de la forencia digital abordar casos complejos de manera más eficaz y eficiente, mejorando la capacidad para presentar evidencia sólida y legalmente admisible en procedimientos judiciales. Como nos habíamos propuesto en el temario inicial, luego de esta introducción con la definición de forencia digital y ya contextualizado cuál es dentro del entorno de inteligencia artificial esa forencia, y habiendo descrito la misma y dado sus puntos más relevantes, vamos a pasar a analizar ahora el segundo punto, que es el de la cadena de custodia digital en el contexto de inteligencia artificial. Es así que definición y propósito de la cadena de custodia va a ser uno de los objetivos propuestos, como también analizar los procedimientos básicos para asegurar la integridad de las pruebas digitales dentro de los procesos. Es así que también tenemos que tener en cuenta el uso de herramientas de inteligencia artificial para mantener y verificar esta cadena de custodia. Así podemos ensayar una primera definición y propósito de la cadena de custodia, eh, pudiendo definirla como que es un proceso crítico en la forencia digital que garantiza la integridad y la autenticidad de las pruebas digitales desde el momento de su recolección hasta su presentación ante el tribunal. Este proceso documenta cada paso que sigue la evidencia, incluyendo quién la manejó, cuándo y cómo se transfirió y almacenó, y cualquier acceso o modificación que sufrió la misma. El propósito de la cadena de custodia es asegurar que la evidencia no ha sido alterada y que es confiable y admisible en los procedimientos judiciales. Aquí tenemos una definición de Carrier del 2002 de Open Source Digital Forensic Tools de Legal Argument. Em, Así que, dicho una definición y ensayada una definición de la cadena de custodia, podemos establecer los procedimientos básicos para asegurar la integridad de las pruebas digitales. Es así que dentro de este entorno de la cadena de custodia, empezamos con la primera etapa, que es la etapa de identificación y recolección, ¿sí? Para intentar identificar y recolectar pruebas digitales siguiendo protocolos estrictos para evitar la alteración de los datos. Esto incluye el uso de las herramientas forenses especializadas para realizar copias exactas, de las que se llaman imágenes forenses, de todos los dispositivos originales. En cuanto a la documentación con la cual se cuenta, documentar cada paso del proceso de recolección, incluyendo el tiempo, la fecha, el lugar y la persona responsable de cada acción.
Esta documentación debe ser detallada y precisa para mantener la integridad de la cadena de custodia. En cuanto al transporte y almacenamiento, debemos decir que transportar y almacenar las pruebas digitales en entornos seguros para evitar cualquier tipo de manipulación o daño es necesario. Esto incluye el uso de sellos de evidencia y contenedores seguros. Dentro de este aspecto de lo que es la ciberseguridad en el manejo y la administración del dato dentro de los procesos extractivos o de transportación de datos, debemos tener en cuenta lo que es el control de acceso. Necesitamos implementar controles estrictos de acceso a los medios y elementos probatorios para asegurar que solo las personas autorizadas puedan manejar las pruebas. Esto puede incluir el uso de sistemas de control de acceso físico y también lógico. Siempre, siempre esa accesibilidad teniendo en cuenta la preservación, que es el ítem de preservar las pruebas digitales en su estado original, tanto como sea posible. Ese es el principio general. Esto incluye evitar el uso de los dispositivos originales y trabajar únicamente con copias forenses. Esto es para no contaminar la fuente y poder volver a repetir todas las experticias necesarias para el caso de que el juez o el fiscal así lo propongan o así lo soliciten las partes. Así que el uso de herramientas de inteligencia artificial para mantener y verificar la cadena de custodia ofrece soluciones avanzadas para mejorar la cadena de custodia digital mediante la automatización de tareas y la mejora de la precisión en la gestión de las pruebas. Esto incluye algunas aplicaciones específicas, como por ejemplo la automatización de la documentación. Es necesario que tengamos en cuenta que estas herramientas de inteligencia artificial pueden automatizar la documentación de la cadena de custodia, generando registros detallados y precisos de cada acción realizada sobre la evidencia digital. Esto reduce considerablemente el riesgo de errores humanos y mejora la eficiencia del proceso. Es una definición de Casey del 2011, Digital Evidence and Computers Crime, del Forensic Science, Computers and the Internet. Ahí tenemos la verificación de la integridad de los datos, también como un punto relevante, ya que los algoritmos de inteligencia artificial pueden verificar automáticamente la integridad de las pruebas digitales mediante la comparación de lo que se llaman hashes criptográficos, estos códigos generados en diferentes etapas del proceso de custodia. Cualquier discrepancia puede ser detectada y señalada para una revisión adicional. ¿Sí? Esto es muy importante, ¿eh? Ya que las diferentes aplicaciones, que después vamos a mencionar algunas más adelante, em, son las encargadas de hacer la extracción de la información, generar los códigos hash y después hacer la transferencia de la información encriptada y que se pueda después descomprimir o desarchivar o permitir el acceso mediante la validación de estos códigos criptográficos que encierran la información dentro del medio por el cual se la almacena y se la transporte. Es así que esto lo que nos posibilita y lo que nos da mayor eficiencia en cuanto a seguimiento y auditoría también. Los sistemas de inteligencia artificial pueden rastrear y auditar el acceso y las modificaciones a las pruebas digitales en tiempo real. Eso es muy importante, ya que pueden proporcionar alertas inmediatas sobre cualquier actividad sospechosa o no autorizada. ¿eh? Esto asegura una supervisión, por un lado, continua y porque mejora la seguridad de la cadena de custodia. Ahí también tenemos también la fuente de esta apreciación científica. Es aquí como conclusión de este capítulo, podemos decir que la integración de las herramientas de inteligencia artificial en la cadena de custodia digital mejora significativamente la capacidad para asegurar la integridad y la autenticidad de las pruebas. Así que al automatizar la documentación, verificar la integridad de los datos y proporcionar auditorías en tiempo real, la IA permite a los profesionales de la forencia digital mantener grandes volúmenes de datos de manera más eficiente y precisa, asegurando que las pruebas presentadas en los tribunales sean confiables y admisibles. Eso en cuanto a la confiabilidad y a la integridad del manejo de los datos. Vayamos al punto número 3 y hablemos un poco de la legalidad de los métodos de extracción, como lo habíamos mencionado antes, de pruebas utilizando inteligencia artificial.
Para dicho cometido tenemos que tener en cuenta los diferentes métodos de extracción de pruebas digitales asistidos por IA. Vamos a ver las normativas y regulaciones claves sobre el uso de IA en la extracción de las pruebas. Y hablaremos sobre la admisibilidad de pruebas digitales obtenidas mediante inteligencia artificial en el sistema judicial. Es así que en cuanto a la legalidad de métodos de extracción de pruebas utilizando inteligencia artificial, podemos decir de que la misma se utiliza cada vez más en la extracción de pruebas digitales debido a su capacidad para, lo redundamos nuevamente, o sea, para manejar grandes volúmenes de datos y detectar patrones complejos. Algunos métodos de extracción incluyen el análisis automatizado de discos duros y dispositivos móviles. Así como decíamos hoy, los algoritmos de inteligencia artificial pueden analizar discos duros completos y dispositivos móviles, identificando y extrayendo datos relevantes sin necesidad de intervención manual extensa. Estas herramientas buscan palabras claves, como identificar también tipos de archivos específicos y reconstruir actividades del usuario. También tenemos la cita de Casey del 2011. También, como método de extracción, estaría el proceso de recuperación de datos eliminados. Este aspecto de la inteligencia artificial puede ayudar a recuperar los datos que han sido eliminados o encriptados, utilizando técnicas avanzadas de aprendizaje automático para reconstruir estos archivos y estos registros. Y tenemos una cita de Quick del 2013 para sustentar este postulado. Es así que otro de los aspectos también esenciales, donde nos asiste la inteligencia artificial en el campo de la forencia digital, es el análisis de redes y el tráfico de los datos. Las herramientas de IA pueden monitorear y analizar el tráfico de red para identificar actividades sospechosas, intrusiones o transferencias de datos no autorizadas, facilitando la identificación de evidencia digital relevante, según Garfinkel del 2010. En cuanto a las normativas y regulaciones claves sobre el uso de IA en la extracción de pruebas, podemos decir que el uso de la inteligencia artificial en la extracción de pruebas digitales está sujeto a una serie de normativas y regulaciones que varían según la jurisdicción. Algunas de las principales regulaciones incluyen, como por ejemplo la europea, el Reglamento General de Protección de Datos. Este reglamento general establece requisitos estrictos sobre la recolección y procesamiento de los datos personales, incluyendo la necesidad de obtener consentimiento explícito y garantizar la minimización de datos. El uso de la inteligencia artificial debe cumplir con estas regulaciones para asegurar que la extracción de pruebas no viole los derechos de privacidad de los individuos, según la versión del Parlamento Europeo, el Council of the Europe Union del 2016. Debemos también tener en cuenta, más allá del reglamento de protección de datos personales que mencionáramos, la ley de protección de datos personales de Argentina, la 25.326. Esta ley regula la recolección, almacenamiento y procesamiento de datos personales en Argentina y establece las obligaciones para proteger la privacidad de los individuos. La IA utilizada para la extracción de pruebas debe operar dentro de estos marcos legales para poder ser admisible. ¿Sí? También tenemos que tener en cuenta de que existe la SPA de los Estados Unidos, que es la Electronic Communication Privacy Act. Es una regla directa, de aplicación directa, la cual regula las interceptaciones de comunicaciones electrónicas y la recolección de datos almacenados. Cualquier uso de inteligencia artificial para la extracción de pruebas debe cumplir con los requisitos de esta comunicación electrónica para asegurar la legalidad de las pruebas obtenidas. Entonces, según un informe del Congreso de Estados Unidos de 1986. En cuanto a la admisibilidad de pruebas digitales obtenidas mediante la IA en el sistema judicial, algo que hoy está tan en boga, que es lo que se está produciendo, esta transformación, esta interconexión que hay de los diferentes poderes judiciales de los países, inclusive de Latinoamérica. También se está armonizando el protocolo para la admisibilidad de estas pruebas, para que las pruebas digitales obtenidas mediante IA sean admisibles en el sistema judicial. En principio deben cumplir con ciertos criterios de fiabilidad y autenticidad. Algunos factores claves incluye, por ejemplo, la verificabilidad de dichos algoritmos, como primera medida, ya que los algoritmos de inteligencia artificial utilizados deben ser transparentes y verificables, lo que se llama la explicabilidad. Los peritos deben ser capaces de explicar cómo funcionan estos algoritmos y cómo llegaron a sus conclusiones, asegurando que los resultados sean reproducibles y confiables. Ahí tenemos una fuente de
del 2018. Eh, También tenemos aquí las expectativas dadas en cuanto a lo que es la integridad de los datos que son tratados por las diferentes forencias. En cuanto a la integridad de los datos, la cadena de custodia, como lo habíamos dicho hoy, debe demostrar que los datos no han sido alterados desde su recolección hasta su presentación en el tribunal. Esto incluye el uso de técnicas criptográficas para asegurar la integridad de los datos, como lo decíamos hoy. En cuanto a la relevancia y la precisión, las pruebas digitales deben ser relevantes para el caso y deben haber sido obtenidas de manera precisa y conforme a la ley. La precisión de los resultados de inteligencia artificial debe ser validada para asegurar que no se presenten falsos positivos o negativos. Eso es un aspecto muy importante también que resalta Garfinkel en el 2010, en la Digital Forensic Research de los próximos 10 años. Es así que la utilización de inteligencia artificial en la extracción de pruebas digitales ofrece ventajas significativas en términos de eficiencia y precisión, pero también plantea desafíos legales que deben ser gestionados cuidadosamente. Cumplir con las normativas y regulaciones aplicables, asegurar la integridad y la verificabilidad de los algoritmos y demostrar la relevancia y precisión de las pruebas son cruciales para garantizar que las evidencias obtenidas mediante inteligencia artificial sean admisibles en el sistema judicial. Como cuánto punto a destacar, que lo habíamos planteado al principio, es muy importante trabajar sobre la privacidad, eh, ya que debemos tener en cuenta la realización dentro de los diferentes procesos de investigación de los llamados allanamientos digitales, que están potenciados o que están gobernados por lenguajes incluyen inteligencia artificial en sus técnicas. Es así que al hablar de este aspecto, debemos ponderar los derechos de privacidad en el ámbito digital, analizar los diversos procedimientos legales para allanamientos digitales asistidos por inteligencia artificial y realizar un análisis comparativo, un análisis eh, de lo que es la seguridad, o sea, un análisis entre seguridad, privacidad y uso de inteligencia artificial y obviamente con foco en la integridad del proceso judicial, en el respeto del Estado de Derecho, en el respeto de los derechos humanos. Es así que en cuanto a los derechos de privacidad en el ámbito digital, podemos decir que los derechos de privacidad son fundamentales dentro de un Estado de Derecho y están protegidos por diversas leyes y regulaciones a nivel mundial. Estos derechos incluyen la protección de datos personales, la confidencialidad de las comunicaciones y la libertad frente a la vigilancia no autorizada. En cuanto a la protección de datos personales, las leyes como el Reglamento General de Protección de Datos Personales, como hacíamos mención en la Unión Europea, establecen que los datos personales deben ser recolectados y procesados de manera justa y legal, y solo con el consentimiento explícito del individuo. Eso es un mandato expreso del 2016 del Parlamento Europeo. En cuanto a la confidencialidad de las comunicaciones, la privacidad de las comunicaciones electrónicas está protegida eh, en principio por leyes como el ACT que habíamos mencionado anteriormente por el Congreso americano de Estados Unidos. La Electronic Communications Privacy Act de los Estados Unidos regula la intercepción y acceso a comunicaciones electrónicas y datos almacenados. Eso tiene un impacto directo sobre la libertad, hoy tan en boga, un principio tan analizado. ¿La libertad frente a quién? Frente a la vigilancia no autorizada. La vigilancia no autorizada, especialmente cuando se utiliza tecnología avanzada como la inteligencia artificial, debe ser justificada, ¿sí? Y necesariamente debe ser autorizada judicialmente para evitar violaciones a la privacidad. Necesariamente debe intervenir un juez, un magistrado, para poder dar el guiño a las fuerzas de seguridad, para poder violentar esa privacidad, ese derecho privado que tienen los ciudadanos de tolerar, ¿sí? O repeler cualquier tipo de intromisión eh, por parte de estas inteligencias artificiales en sus datos sensibles, en sus datos personales. Es así que en cuanto a los procedimientos legales,
Para realizar estos allanamientos asistidos por inteligencia artificial, este proceso también debe adherirse a estrictos procedimientos legales para asegurar que cualquier recolección de evidencia sea legalmente válida y respetuosa de los derechos de privacidad de los individuos. Por eso es necesario que tengamos en cuenta que necesitamos la obtención de órdenes judiciales. Antes de llevar a cabo un ordenamiento digital, las autoridades deben obtener una orden judicial que especifique los dispositivos a ser examinados, por un lado, y el tipo de datos a ser recolectados. Esta orden debe basarse en una sospecha razonable y debe estar limitada en el alcance para proteger la privacidad de los individuos involucrados. En cuanto al proceso a tener en cuenta también de minimización de datos, es que durante el allanamiento se deben implementar medidas para minimizar la recolección de datos irrelevantes. Esto incluye el uso de técnicas de inteligencia artificial para filtrar y extraer únicamente los datos pertinentes a la investigación, reduciendo así el riesgo de invasión de privacidad, como lo resalta Casey en un artículo del 2011. En cómo documentar y transparentar el proceso, todas las acciones realizadas durante el allanamiento deben ser documentadas meticulosamente, incluyendo el uso de herramientas de inteligencia artificial y los datos recolectados. Esta documentación es crucial para garantizar la transparencia y la legalidad del proceso. También debemos tener en cuenta, al final de este tópico, este balance entre seguridad, privacidad y el uso de inteligencia artificial. Es así que debemos resaltar que es necesario lograr un equilibrio entre la seguridad y la privacidad, ya que es uno de los mayores desafíos en el uso de la inteligencia artificial para la forencia digital. Las siguientes estrategias pueden ayudar a mantener este equilibrio. Transparencia en el uso de la inteligencia artificial. Las autoridades deben ser transparentes sobre cómo se utilizan las tecnologías de inteligencia artificial en las investigaciones y asegurarse de que el uso de estas tecnologías está claramente regulado y supervisado. Debemos tener en cuenta también y realizar evaluaciones de impacto de privacidad. Es así que antes de implementar estos lenguajes, estas herramientas de inteligencia artificial, se deben realizar evaluaciones de impacto de privacidad para identificar y mitigar posibles riesgos para la privacidad de los individuos. En cuanto al desarrollo de marcos legales robustos, es esencial desarrollar y actualizar marcos legales que regulen el uso de inteligencia artificial en la forencia digital, asegurando que las tecnologías se utilicen de manera que respeten los derechos de privacidad, mientras permiten la recolección eficaz de evidencia para la seguridad pública. Como conclusión, podemos mencionar que el uso de la inteligencia artificial en allanamientos digitales presenta oportunidades significativas para mejorar la eficiencia y efectividad de las investigaciones. Sin embargo, es crucial que estas tecnologías se utilicen dentro de un marco legal que proteja los derechos de privacidad de los individuos mediante la implementación de procedimientos legales adecuados, aumentando la transparencia en el uso de la inteligencia artificial y el desarrollo de marcos legales robustos. También se puede lograr un equilibrio adecuado entre la seguridad y la privacidad. Una vez que hemos analizado eh, ya básicamente lo más importante en cuanto a lo que es la recolección de los datos, la extracción, la seguridad, cómo se debe mantener la integridad, cuál es la normativa vigente y cómo debe ser la aplicabilidad de los algoritmos que gobiernan estas herramientas de inteligencia artificial, el análisis de diferentes investigaciones. Vamos a pasar a analizar un tópico que es muy importante, que es quién tiene la jurisdicción en los delitos cibernéticos y su relación con la inteligencia artificial. Así que veamos cómo este término tan importante en cuanto a cómo se generan los desafíos de jurisdicción en el ciberespacio. Así, debemos hacer mención a diferentes casos transnacionales y el papel de la inteligencia artificial en la detección y persecución de delitos cibernéticos. En cuanto a jurisdicción en delitos cibernéticos y su relación con la inteligencia artificial,
debemos decir de que la jurisdicción en el ciberespacio presenta desafíos únicos debido a la naturaleza transnacional de los delitos cibernéticos. Los principales desafíos incluyen eh, definir como primera medida conceptos como territorialidad y soberanía. Los delitos cibernéticos a menudo cruzan fronteras nacionales, lo que complica la aplicación de leyes basadas en la territorialidad. La falta de un marco legal uniforme a nivel internacional dificulta la cooperación entre los países. Es así que también debemos tener en cuenta, a su vez, el conflicto de leyes. Diferentes países tienen leyes y regulaciones distintas sobre lo que constituye un delito cibernético y cómo debe ser perseguido. Estos conflictos pueden llevar a problemas de extradición y ejecución de sentencias. También debemos atender a los procesos de identificación de los perpetradores de los delitos. La anonimidad que ofrece el ciberespacio dificulta la identificación y localización de los delincuentes, complicando así la jurisdicción y la aplicación de la ley. En cuanto a referencias sobre casos transnacionales, sumamos algunos en cuanto al papel que ha tenido la inteligencia artificial en la detección y la persecución de delitos cibernéticos. Podemos decir de que la inteligencia artificial juega un papel crucial en la detección y la persecución de los delitos. Algunos casos están acá, que es el conocido caso Bayonet, el caso de Microsoft versus Estados Unidos. Tenemos el caso de la aplicabilidad de la Convención de Budapest y los casos dados por Interpol y Europol. En el primero de los casos, en esta operación, de agencias de Estados Unidos y Europa utilizaron inteligencia artificial para rastrear y desmantelar Alphabet y Hansa, dos de los mayores mercados de la dark web, donde la inteligencia artificial ayudó a analizar grandes volúmenes de datos y patrones de tráfico para identificar a los administradores y usuarios claves. Todo informado por Europol en el 2017. En el caso de Microsoft contra los Estados Unidos, eh, el tribunal determinó que Microsoft no estaba obligado a entregar correos electrónicos almacenados en servidores fuera de Estados Unidos. Este caso subraya los desafíos jurisdiccionales y destaca la necesidad de cooperación internacional y el uso de inteligencia artificial para localizar y acceder a datos relevantes sin violar las leyes de privacidad. En cuanto a la Convención de Budapest, esta convención sobre ciberdelincuencia viene a mejorar cómo es el abordaje y el tratamiento de los ciberdelitos, ya que se cuenta con el primer tratado internacional que busca abordar los delitos cibernéticos basados en la cooperación entre los países y el uso de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial para la investigación y persecución de delitos. Esta convención establece normas comunes para la evidencia electrónica y facilita la cooperación internacional. Dicho cuerpo normativo fue sancionado por el Council of Europe en el 2001, pero de reciente aplicabilidad internacional, universal. Es así que en cuanto a la intervención de Interpol y Europol, estas entidades internacionales utilizan inteligencia artificial para mejorar la cooperación entre países en la lucha contra el ciberdelito. Interpol ha implementado sistemas de inteligencia artificial para rastrear actividades ilícitas en línea y coordinar esfuerzos entre distintas jurisdicciones. Esto es Interpol del 2020. Es así que la jurisdicción en delitos cibernéticos presenta desafíos complejos debido a la naturaleza global del ciberespacio. Sin embargo, la inteligencia artificial ofrece herramientas poderosas para superar algunos de estos desafíos, permitiendo una detección y persecución más efectiva de los delitos transnacionales. La cooperación internacional, apoyada por tratados como la Convención de Budapest y el uso de tecnologías avanzadas, es esencial para abordar estos desafíos de manera eficaz y proteger la seguridad global en el ciberespacio. Así que bueno, hemos llegado al final de la presentación. Aguardamos sus inquietudes. Si las quieren dirigir por correo, con gusto las podremos ir respondiendo cada una. Muchísimas gracias.